Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias, Tania. Buenas tardes con todas, con todos. Y gracias, Bárbara, por tu exposición, siempre muy interesante. Permítame compartir una pantalla. Acá estamos. Bueno, antes que nada, comentarles que la exposición que voy a hacer es una experiencia personal, el análisis de la evolución de la cobertura sobre temas ambientales en los medios de comunicación en el Perú, cómo se han ido cubriendo en base a la experiencia que viví como periodista. Entonces, les dejo un poquito esta foto antes de arrancar. Empecé en el año 96 con la toma de la residencia del embajador japonés y tuve una presencia en medios de comunicación constante, con algunas entradas y salidas, pero hasta el 2011, en el que fui mamá y mi reportaje principal era observar y cuidar a mi hijo. Y luego he tenido ingresos momentáneos también en estos últimos años. Entonces, en base a estas décadas que he estado en la prensa, me gustaría compartir lo que observé y lo que viví para tener en cuenta de alguna manera más cercana cómo ha sido la evolución en los temas de la cobertura ambiental. Lo primero, me gustaría tener en contexto a todos el año 2001-2003. Teníamos en el Perú un trabajo importantísimo vinculado a temas de derechos humanos, estaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y en ese momento, desde lo vivido, considero que muchos de los medios estaban muy enfocados en cubrir la importancia de esos hechos. Siento que evidentemente en ese momento era más sencillo comunicar esos temas antes que los ambientales. Coincidentemente, gracias a un tema de derechos humanos, me acerqué al tema ambiental. Es algo que en algún momento, si tengo unos minutos, se los puedo comentar. Pero luego, en el año 2006, llego a trabajar en un programa de televisión bastante importante, un dominical, que tienen el prime time, que tienen una audiencia importante también. Y recuerdo que era el año 2006 y les hago esta multiplicación al tener una formación más de letras, no soy muy buena en los números, pero calculaba que tenía 48 semanas al año, restaba mis semanas de vacaciones, me quedaban 44, y realmente en promedio solo podía hacer el 10% de los temas en general vinculados a temas socioambientales. Porque si no, mi jefa, a la que respeto mucho y quiero muchísimo hasta el día de hoy, me decía, no, no hay espacio. No había espacio para los temas ambientales. Sabíamos que era porque también estaba muy lejos, sobre todo la afectación amazónica, porque los temas ambientales están en la costa, en la sierra y en la selva, pero la selva era la más afectada en ese momento también, pero era muy lejana, era costosísimo llegar, y simplemente porque es lejana necesitas muchos días para transportarte. Y algunos de los que están acá, colegas, saben que para los periodistas desaparecer de su redacción más de un par de días ya es como estar de vacaciones. Entonces, no era sencillo. Realmente había noticias importantísimas. Esas noticias en el año 2007, ¿no? Tenías titulares pequeños en algunos medios, que por ejemplo existían poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, pero no se le daba la cobertura debida. Poco a poco algunos periodistas de distintos medios, pero sí lo personifico, identificados al periodista de La República, a la periodista del Comercio, al periodista de Panorama, o la periodista de Panorama, para ser exacta, para no decir nombres, y así era, encontrabas a la persona, ¿no? Al periodista de La Mula, al periodista hasta de gestión, pero eran individuos. Los medios de comunicación, para ser directa y clara, no asumían el problema como realmente se debió, en mi opinión, tenerlo en cuenta años atrás. Cuando esta foto la comparte la Sociedad Zoológica de Frankfurt fue en verdad bastante complejo, porque uno esperaría protección, preocupación, curiosidad, pero no, en el momento el presidente que gobernaba el país simplemente los ninguneó, ese fue el término exacto, y tampoco hubo una gran cobertura del periodismo peruano. Les muestro este pedacito, es un reportaje que se hace ya en el 2007, y me interesa siempre comentarlo. Voy a ver si ojalá si no saco mis audífonos que funcione, para que escuchemos el final y el inicio. A ver, dígame si se escucha. Proyecto que recién empieza y que ya es un éxito. Son varios los collares colocados. Colocaban collares en pumas para calcular cuánto se desplazaban en una zona
que estaba amenazada. El mundo que recién empieza y que ya es un éxito. Son varios los collares colocados. Los 2 en pumas y 6 en jaguares. En huanganas tenemos 10, que son pecatíes. El mundo moderno acostumbra a valorar todo en dinero, pero es lo que está a la vista, sobre el verde y entre los árboles de este paraje, lo que contiene vida pura. Tiene tanto o más valor que lo que yace bajo esta tierra, bendecida por cada especie que lucha por su supervivencia. Aunque hoy estas plantas, ríos y oxígeno no sean tan rentables como el petróleo o el gas, es muy probable que dentro de algunos años, pues sí, lo sean, ya que este será uno de los pocos paisajes puros sobre la Tierra. Hace muy poco, en la Conferencia de Cambio Climático Anual en Bali, se ha pedido 14.000 millones de dólares para preservar los pulmones del planeta. ¿Y dónde cree que se ubican esos pulmones? Justamente en la zona amazónica, es decir, Perú. Somos dueños de gran parte del futuro. Este reportaje se publicó en Cuarto Poder en el año 2007. En ese momento fue muy difícil colocar temas como el que estoy comentando. No existía Ministerio del Ambiente. Fue el intento del recorte del área natural protegida Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Finalmente no se recortó. Y escuchemos el final, solamente para ubicarnos en el tiempo. Un Ministerio del Medio Ambiente. Se necesita a gritos una política ambiental, un Ministerio del Medio Ambiente, no solo por la ilusión de permitir a las siguientes generaciones disfrutar de ese mundo que transmite tanta paz, que nos permite acercarnos y respetar la naturaleza, sino para entender lo importante que es para el Perú y el planeta la conservación. Era el año 2007, no teníamos Ministerio del Ambiente, tenemos un Ministerio del Ambiente joven, y fue exactamente en el siguiente año, mayo del 2008, cuando se crea el Ministerio del Ambiente. Estuvo el señor Antonio Brac liderándolo, y hay que reconocer que fue cuando realmente, poco a poco, empezó a tener mayor posibilidad para los periodistas que cubríamos temas ambientales, espacios. Hay una etapa que es antes del Ministerio del Ambiente, y luego desde el Ministerio del Ambiente hacia adelante también existe un pico posterior que se los quisiera comentar. Ya en esta época, La Pampa, Madre de Dios, con todo el respeto, era Puerto Maldonado, estaba malográndose, ¿no? Puerto Maldonado ya era peligroso, no como es hoy día, no de la manera que se ha desatado la ilegalidad, pero existía. Entonces estos temas yo los ponía en mi calendario, decía tengo estos 4 al año y seguiré insistiendo con estos temas anualmente. Pasaron los años en este sistema, como les comento, de tener al menos un respaldo del Ministerio del Ambiente para determinadas coberturas, hacían viajes, convocaban también a conferencias de prensa, facilitaban información, el tema se ponía un poquito más en agenda, se hablaba de la transversalidad en el gabinete, pero hasta el 2014 fue a rastras, literal. En el año 2014, honestamente, cuando se realiza la COP20 en la ciudad de Lima, en lo personal considero que hubo un cambio radical, sobre todo en la capacitación de algunas organizaciones internacionales, ONGs, que se acercaron a la prensa para explicarnos. A los que sabíamos un poco más, agradecemos también por la formación más científica, pero a la prensa en general, para explicarnos qué era la COP20, qué significaba esta conferencia de las partes. Y así también el Perú empezó a tener un poquitito más de acercamiento a estos temas. Entendíamos un poco más qué era el IPCC, nos preocupábamos también de, no solamente de los temas sencillos de contaminación, que finalmente uno los veía un poco más de manera más práctica porque es más visual, sino también de entender el problema de la temperatura de la Tierra, pero nuevamente se quedaba en pequeños espacios. Fue un hito fuerte el 2014, el 2015, cuando fue el traslado de la agenda Lima-París hacia la COP21, y esos periodistas que de alguna manera se acercaron a tener un poquito más de interés sobre estos temas, muchos de ellos han quedado hasta el día de hoy en esta temática, permitieron también abrir espacios nuevos en sus medios de comunicación. Doy un ejemplo rápido que tengo en la cabeza, se me ocurre América Televisión tuvo en un momento América Verde, ¿no? 2015 tuvimos a un
presidente norteamericano que tuvo de alguna manera la frase célebre de decir somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático, pero también la última, ¿no? Que puede hacer algo al respecto. Entonces, la agenda mundial también permitía que nosotros nos sintiéramos parte de esas discusiones porque en Lima se había realizado esta agenda que se entregaba en ese 2015 en París. También los cambios empezaron a sentirse en los medios de comunicación, uno ya empezaba a observar temas sobre reciclaje, sobre también contaminación, no solamente del aire, sino también la importancia de conservar los espacios verdes, el plástico, los océanos. Hay que reconocer también que el 2015 la encíclica Laudato Si fue potente, somos un país católico sobre todo, las personas vinculadas a la religión también entendieron de alguna manera el mensaje por parte del Papa Francisco, fue muy importante, abrió caminos no solamente en el mundo de la prensa, sino también en determinado sector de los colegios, de la academia, y así fue, ha ido avanzando hasta que ya hay en ese momento algunos financiamientos para crear también portales y soporte económico. Por ejemplo, empieza también a tener mucha potencia Mongabay, la prensa extranjera, entender que eran las energías renovables, entender también el valor ecosistémico del bosque, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un caso de Xiringa. Todo lo que les digo iba increciendo, hay que reconocer que iba en aumento, hasta que finalmente la palabra sostenibilidad desde el sector corporativo es la que aparece. Y hay que también ser conscientes que este triángulo, ¿no? Estado, sociedad civil y sector corporativo, ha permitido poner en agenda también estos temas. Hoy en día tenemos eventos como los que menciono aquí en esta PPT, Nexos Más Uno, Perú Sostenible, hay rankings también que miden a las empresas, la hora del planeta, medios de comunicación que tienen de alguna manera mayor compromiso. Nuevamente, ¿no? Temas más cercanos, más cotidianos. Y es triste darme cuenta que cuando calculo los años que había dejado el periodismo de investigación, por ser honesta, 8 años, y me puse a pensar en esos temas tan importantes como son los delitos ambientales, en realidad no tuvieron mucha cobertura, se quedaron mucho en silencio. Yo en los últimos años he perdido a 3 fuentes que considero que han sido, las fuentes periodísticas muchas veces cruzan líneas y algunos de ellos se convierten en tus amigos. 2014, Edwin Chota, 2015, el señor Braco, recientemente el año pasado el hermano Paul. Son líderes ambientales, los 3 están muertos, los 3 no está muy claras cómo murieron, evidentemente han sido asesinados, en el caso de Paul aún hay investigaciones, que bueno, esperemos algún día tener respuesta, pero es calcular que en los últimos 8 años, hace 2 años y medio, por 2 años y medio pierdes a una fuente, es que algo está sucediendo y que no se está contando y que no se está teniendo en cuenta. Y lamentablemente hay que reconocer que nos hemos comprometido como país a reducir en 30% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y con una situación de crisis ambiental, con líderes ambientales que mueren, no va a ser posible. Tenemos un informe importantísimo en Ojo Público de César Ipenza que habla sobre los crímenes ambientales y que durante la pandemia no se detuvieron. Tenemos un comunicado importantísimo de Proética que fue presentado recientemente, firmado por todas las organizaciones que ustedes ven ahí, en el que literalmente se solicita al presidente en ese momento, Martín Vizcarra, a tener una reacción ante la situación de emergencia de las comunidades indígenas en el Perú. Ese comunicado honestamente lo vi solamente en WhatsApp, no recuerdo haberlo visto en ningún medio de comunicación. Y ahí es donde hago una pausa, porque es muy complicado, puede ser también idealiza de mi parte, pero tenemos temas como la corrupción, primero, sobre todo, necesario. Si haces encuestas, la gente lo considera como la solución principal a la corrupción, la siguiente a la salud, la siguiente a la educación, la siguiente al trabajo, la siguiente a la economía, la siguiente al tema ambiental. Y entiendo, ¿no? Nuestro país tiene otras necesidades que se podría decir que son más urgentes, pero tampoco hay que decir que el otro no es importante. En ese sentido, siguen las publicaciones como por ejemplo el Diario Expreso, que señala que a través del acuerdo de Escazú quería robarse la Amazonía, y tampoco encuentras una reacción potente por parte de otros medios de comunicación que rechacen ese titular, ¿no? Tampoco hay mayor investigación. Evidentemente existe publicaciones siempre sobre Madre de Dios, la madera, la minería ilegal, ¿no? Pero es como,
la profundidad no la encuentras en un medio de comunicación masivo. ¿Dónde lo encuentras? En los portales que les he mencionado, en Convoca, en Ojo Público, en Mongabay, en la prensa extranjera. Pero, por ejemplo, ahorita hay un proyecto de ley de afectación de las áreas del Parque Nacional Cerros de Amotape, y hasta el momento solo lo encuentro en redes. Entonces, me queda un minuto o 5 segundos quizá. Lo único que les quiero decir con esta presentación es, ¿existe una evolución positiva en la cobertura de los temas ambientales? Sí, pero también existe una gran ilegalidad en el Perú, que evidentemente tampoco se puede ocultar con un dedo, de tapar el sol, y es evidente que se tiene que comunicar. Entonces, desde mi experiencia, lo único que podría decir es que se agradece a aquellas personas, periodistas, que han seguido interesados en el tema, pero se pediría a los medios de comunicación que tengan al menos, cuando se pueda, mayores espacios para poder cubrirlo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,